Bien, vamos a empezar con la primera ponente. Ella es la maestra Reinalda Miranda. Bueno, les comento un poquito sobre ella. Ella es asesora en un centro de maestros en el centro de la Ciudad de México. Actualmente ella da formación continua a los maestros que se encuentran en servicio. Bien, le vamos a dar la bienvenida y el pase para que ella también se pueda presentar y comentarnos un poco la experiencia que ha tenido en el aula. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Reinalda Miranda Nogués. Soy docente acá en México y justamente estoy en el centro del país. Mi estado también se llama Estado de México. Es uno de los estados más grandes y más poblados de todo el país. Y bueno, pues voy a compartir mi experiencia. Eh, ya puedo proyectar, ¿verdad? Sí, ya puede proyectar. Ok. Bueno, pues esto comienza en el año del 2014. Yo ya tenía 5 años de servicio y pues era una maestra telesecundaria. Acá en México es una modalidad para culminar eh, los últimos años de la educación básica y damos educación, bueno, o dábamos educación a través también de clases televisadas. Por lo regular atendíamos a poblaciones pues pequeñas, ¿no? Teníamos grupos pequeños. Y yo era una maestra muy inquieta. Entonces, pues siempre estaba buscando como cosas con las que mis alumnos aprendieran, metodologías, actividades. Y me daba cuenta que los que eran más avanzados, pues sí lograban los aprendizajes esperados, así les llamábamos en ese entonces, pero había otros que no, que se quedaban atrás. Y yo decía, necesito algo que sí funcione en educación, pero que funcione para todos. Y no lo encontraba. Un día llegó a mí una reflexión y es esta, que vivimos en el siglo XXI, pero que desarrollábamos patrones de siglos pasados, específicamente de la época industrial, tratando a todos de manera masificada, con horarios, o sea, algo muy similar a lo que ocurre en las fábricas, ¿no? En las escuelas sucede. Y yo me pregunté, ¿no? ¿Cómo ser una maestra del siglo XXI? Y pues yo estaba en búsqueda, ¿no? Y también me preguntaba cómo atender personalmente a cada estudiante, cómo respetar los diferentes ritmos de aprendizaje, cómo gestionar la libertad en las aulas diversas. Y no encontraba una respuesta. De hecho, mi autoridad educativa siempre pues me lo exigía, me lo indicaba, pero realmente nadie te decía cómo. Y casualmente llegó a mi vida en ese entonces un diplomado en el cual se compartió con 460 maestros de todo el Estado de México, donde por decisión de la autoridad educativa, lo cual aplaudo, un día a la semana nos reuníamos para tomar esta capacitación en horario escolar. Yo llegué a esta capacitación, a este diplomado, y pensé que iba a ser como muchos otros, donde nos pasaban algunas diapositivas y nosotros estábamos ahí atrás tomando notas de manera pasiva. Y no, cuando llegué me dijeron que se trataba de libertad y que me iban a atender personalizadamente y me pidieron que buscara un tema. Me dieron un abanico de opciones, habíamos aproximadamente 20 compañeros y cada uno desde su interés seleccionó pues su tema. Yo recuerdo que yo elegí fracciones porque en la tarde yo daba clases en la Universidad Pedagógica a la licenciatura en Pedagogía y también atendí a algunos maestros que llevaban habilidades del pensamiento en el nivel de maestría. Entonces, pues yo sabía que mis estudiantes me habían dicho que querían estrategias para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y yo sabía que tenía pues deficiencias en matemáticas y por eso elegí en libertad ese tema. Y en el diplomado, pues ya pude conocer a grandes rasgos la propuesta de redes de tutoría o aprendizaje entre pares, una propuesta pues disruptiva, basada en el humanismo, principalmente en el diálogo cara a cara, que a eso también lo llamamos capacitación artesanal, o sea, porque cada ser es único y cuando se encuentra en diálogo con otro, pues entablan esa conversación que no se va a repetir. Así tutores el mismo tema a otra persona, cada acto de tutoría es único.
donde se respetaban mis tiempos y mis procesos individuales y también mi interés genuino por aprender, ¿no? Y fue en un ambiente total de libertad. Así fue como yo viví este diplomado y como lo aprendí en carne propia. Y como parte de las tareas del diplomado, pues era que también lo aterrizara en el aula, en la telesecundaria primero. Y así como me dieron el tema de relación tutora, empecé a tutorar a una alumna. De hecho, ahí tengo la fotografía, todavía recuerdo su nombre que es Yasmín. Y al resto del grupo yo lo dejé trabajando pues de manera tradicional, de manera ordinaria, para yo darle tiempo de calidad a Yasmín. Pues fue una estrategia que tuvimos que implementar. Sí le pedíamos al grupo pues que guardaran un poco de silencio porque ella y yo pues teníamos un diálogo y necesitábamos concentración. Y el grupo respondió muy bien. Posterior, cuando terminé la actividad con Yasmín, duraron varios días, o sea, no fue como de un día, sino que le fui dando el tiempo que ella necesitaba. Ella me ayudó a tutorar a otra persona y yo empecé a tutorar a otro de nuestros alumnos que teníamos. Era un grupo promedio como de 16 alumnos. Y los chicos empezaban a observar lo que hacíamos y uno a uno se fue apuntando también a recibir relación tutora, pero yo fui respetando, ¿no? El que quería y el que no podía seguir trabajando de manera tradicional. Entonces, en un tiempo de una tutora que solo era yo y Yasmin ya éramos dos, entre las dos tutoramos a otros dos, ya éramos cuatro, de esos cuatro tutoramos a otros cuatro para que ya fueran ocho y así ir cubriendo a los 16 que era el grupo, pero algunos terminaban y ya empezaban con otro tema. Pues como yo seguía en el diplomado, iba también comunicando mis necesidades, que era una ampliación de catálogo, ¿no? Ahí, pues, como lo ven en la fotografía, iniciamos con este tema de fracciones. Posteriormente, de mi interés y de del interés de los alumnos, hubo otro desafío que fue de geometría y también hubo literatura, pero fue de manera paulatina. Yo realmente no sabía qué iba a suceder en el aula, no sabía los resultados, simplemente estaba experimentando. Y pues alrededor como de 3 meses empecé a ver que los chicos trabajaban mejor de esta manera, que se habían hecho más hábiles en el lenguaje, pero se concentraban más, ¿no? Pero también yo traté de ser muy respetuosa, ¿no? Les digo, algunas parejas terminaban antes, otras se tardaban más días y pues se descontroló. Bueno, yo le digo así, ¿no? Que se descontroló, porque como yo era una maestra pues de escuela tradicional, aunque no lo reconocía, pues sí fue difícil para mí empezar a ver que los horarios se desacomodaban, ¿no? Algunos pues terminaban en el aula su proceso, pero otros pues se llevaban también trabajo a casa y se organizaban. Como vivían en la misma comunidad, pues iban y se reunían en sus casas. Algunos más no les era suficiente el espacio en la escuela y entonces los sábados o por las tardes iban a un parque local, como pueden ver ahí la fotografía. Y pues yo estaba tan motivada, tan interesada que aunque yo no trabajaba en sábado de manera formal, yo regresaba a la comunidad los días sábados y esta práctica pues empezó a llamar la atención también de padres de familia que iban a la escuela y me decían, maestra, ¿qué sucede? Mi hijo antes no me compartía nada de lo que hacía aquí en la escuela y ahora no deja de hablar. Y asimismo también padres de familia fueron entrando, pero respetamos el principio de libertad, solo aquellos temas que a ellos les interesaba. Y eso lo hizo pues muy exitoso, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestionó la libertad en la elección de temas? Primero tomando en cuenta los intereses genuinos de los alumnos, pero también las necesidades. Eh, Como yo les decía, pues teníamos problemas en matemáticas. Y aquí yo les comparto algunos de los temas que más llamaron su atención en un inicio, como ya lo había dicho, fracciones, geometría, les gustaban mucho los cuentos de corte futurista, pero también cuentos de terror, novela corta, cuidado del medio ambiente, plantas medicinales de la región y también recuerdo mucho el tema de raíz cuadrada que fue creado por una estudiante
que se llama Janet, porque ella veía que a sus compañeros les costaba trabajo. Entonces ella quiso ayudarlos y dijo, maestra, yo voy a crear este tema. A medida que en la telesecundaria se consolidaba la comunidad de aprendizaje y se tutoraban unos a otros, ellos se fueron dando cuenta que tenían la necesidad de tutorar a más personas porque ya ellos ya se conocían, pues eran un grupo reducido. Ellos me pedían tutorar a maestros o tutorar a personas de mayor edad por la cuestión del bagaje cultural. Y afortunadamente yo trabajaba en la tarde en una universidad. Entonces llevé este proyecto a la universidad porque conectó perfectamente. Los estudiantes de la licenciatura en pedagogía me pedían estrategias de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y los de maestría en pedagogía pues también querían actividades para el desarrollo de la metacognición o estrategias. Y pues la relación tutora abonaba perfecto. Y yo se los propuse, ellos lo aceptaron, igual por interés genuino en un ambiente de libertad. Con quien tuve un poco de problemas fue con la directora de la universidad, porque me dijo, ¿cómo que van a venir alumnos de secundaria menores a capacitar a estudiantes de licenciatura o de maestría? O sea, ella decía, tal vez es una falta de respeto. Y yo le decía, no, maestra, esta es una actividad totalmente fundamentada. De hecho, yo ya lo consulté, ellos están de acuerdo en que vengan. Y pues la actividad se llevó a cabo. Aquí en las imágenes podemos ver a Janet, que está tutorando al maestro Raúl. Él ya era estudiante de maestría y recuerdo que su tema era raíz cuadrada. Y en la otra foto vemos a Mario, que está con la maestra Liliana. Entonces, yo empecé a encontrar un círculo virtuoso, ¿no? Entre el trabajo que yo hacía en educación básica y el que realizaba en educación superior. Era como que se complementaba uno a otro porque, lo menciono acá, los alumnos de la telesecundaria necesitaban practicar y los estudiantes de licenciatura y maestría necesitaban aprender, ¿no? Y esto nos llevó a empezar a realizar intercambios de relación tutora, ¿no? Entonces yo lo menciono aquí como dos caras de una misma moneda. Y este círculo virtuoso que se hacía, pues yo lo denomino también un ganar-ganar, porque ambas necesidades eran satisfechas y todos estábamos juntos por un bien común, que era seguir aprendiendo, a aprender. Y bueno, los temas eran seleccionados desde el dominio de los tutores y también con el interés de los tutorados. Y también tomábamos mucho en cuenta la empatía cognitiva, ¿no? Que es pues ese esfuerzo que hace el tutor por conocer los procesos mentales del tutorado, o como acá decimos coloquialmente, ponerse en los zapatos del otro. Y como ya se iban conociendo, como ya iban siendo pues cotidianos, incluso iban surgiendo propuestas, ¿no? Hoy te tutoré un tema de un cuento de terror y veo que te gustan, pues voy a buscar para la próxima otro cuento. Y pues era increíble cómo se generaba este ambiente de confianza, de propuesta, de compromisos, de negociaciones. Yo simplemente ya monitoreaba, pero esto empezó a funcionar con autonomía. Aquí sucedió algo, yo tuve un cambio de función. Estaba tan maravillada con la metodología que me empeñé en irme a trabajar a una supervisión escolar para no solo trabajarlo en la pequeña escuela donde yo estaba en educación básica, yo quería llegar a más escuelas, ¿no? Que más escuelas fueran beneficiadas. Y me empeñé en trabajar en una supervisión escolar. Pues me tomó algunos años, pero sí lo logré y justo fue cuando ya empezaba la pandemia, por lo que este tipo de intercambios tan exitosos que yo viví en un inicio, que dejaron tanta satisfacción, empezamos a realizarlos, algunos sí de manera presencial, pero también cuando ya la pandemia llegó, se realizaron de manera virtual. Yo siempre mantenía comunicación con el grupo de asesores de redes de tutoría, con Álvaro de Ávila Aguilar, quien fue el coordinador del diplomado que les comenté en un inicio, también con Luis Gerardo Cisneros, que es uno de los asesores fundadores con mayor experiencia, y ellos todo el tiempo me brindaron su apoyo. En algunas ocasiones se desplazaban de manera personal a las instituciones,
De hecho, Álvaro de Ávila nos ayuda a contactar también a tutores del estado de Zacatecas que han participado, incluso algunos de los que estuvieron en el documental Maravillas. No sé si ya han tenido oportunidad de verlo, está en el canal de YouTube y ellos se desplazaron desde Zacatecas junto con estudiantes de la normal de Zacatecas y vivimos un intercambio académico en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, los intercambios son como la clave del éxito, o al menos en mi experiencia, son como las actividades estrella para, para que se haga realidad todo esto de la libertad, ¿no? Y bueno, esas son como experiencias que sucedieron en el pasado, pero les voy a hablar un poco de lo que ahora hago en la actualidad. Ya no trabajo en la supervisión, ahora yo trabajo en un centro de maestros. El Estado de México, como ven ahí en la imagen, está en el centro del país. Es el estado más grande de toda la República y son 125 municipios los que tiene. De esos 125 municipios, solo en 26 hay centros de maestros que nos encargamos de la formación continua, de brindar cursos, talleres, asesorías a maestros. Somos formadores de formadores. Y evidentemente yo iba a traer esta experiencia aquí y comunicarla. Porque me parece una idea muy sustentable, ¿no? Porque estás, al mismo tiempo que brindas formación continua, estás pegando en el núcleo de la práctica educativa. Y me costó tiempo convencer a mis autoridades, a mis compañeros del centro de maestros. Tuve que empezar a hacer también pequeños intercambios de relación tutora para que se fueran interesando, pero conseguimos la meta de enero que inició en este año al mes en el que estamos. Estamos consolidando un nodo base de relación tutora para la transformación de los consejos técnicos en comunidades de aprendizaje, que es la propuesta que ahorita el secretario de Educación tiene en nuestro país. Y pues decidimos empezar en nuestro estado. Los formadores de formadores ya leyeron bastante los libros del doctor Gabriel Cámara, el ABC de la relación tutora, el libro de Santiago Rincón, de Liberar el aprendizaje, y ellos decían, pues ya, ¿no? Ya nos informamos, ya leímos, ya estamos capacitados, decían, ¿no? En relación tutora, yo empecé a hacer esa reflexión que esto era una práctica viva, que no bastaba solo teorizarla, de hecho era un error hacerlo así. Y dijeron, ¿cómo? Entonces empezamos a hacer este tipo de intercambios, pero como las cantidades eran más grandes y necesitaba tutores, pues tuvimos que pedir apoyo a CONAFE, Estado de México. En un inicio solo iban a ser 26 figuras voluntarias, una de cada centro de maestros, pero se fueron interesando más y llegamos a 45 interesados en un inicio que requirieron de 45 tutores de CONAFE y vivieron su primer sesión de relación tutora y pues fue una práctica. En un inicio había algunas personas con resistencia, otras con escepticismo, otras también muy motivadas. A lo largo de la sesión, pues la metodología los cautivó porque se dieron cuenta que sí se trataba de libertad, que les preguntaban, ¿tú qué quieres aprender hoy o qué quieres estudiar a profundidad? Y pues las figuras con AFE traen temas muy comunitarios, ¿no? Pero entre los temas que más llamaron la atención en estas capacitaciones, seleccionados en total libertad, estuvieron violencia de género, cómo funciona nuestro cerebro, el ajolote, el minimalismo, el origami como recurso didáctico, novela corta, emociones y salud mental. Son solo algunos ejemplos que yo les quise compartir que llamaron la atención, les digo, a formadores de formadores. Y esto fue también en ambientes de total libertad. Quien quería salirse a las áreas verdes podía hacerlo. Eh, Seleccionaron a sus tutores por afinidad, por interés. Y pues esta estrategia a la fecha ya lleva 5 sesiones. En las primeras 3 se empezaron a ver los resultados. De hecho, en la segunda sesión tuvimos también a maestros del sistema federalizado, que ya es otro subsistema, que ellos son directores estatales que quisieron ir para entender esto de la relación tutora. Entonces tuvimos un evento simultáneo
Mientras algunos ya estaban en su segunda sesión de relación tutora, a otros apenas se estaban capacitando, pero todo lo hicimos en colaboración y fue muy gratificante al final cuando se hacían las demostraciones públicas porque era muy nutrido. Pero yo detecté diferencias en los ritmos de aprendizaje. Comparaba las experiencias que tuve con los alumnos de telesecundaria o incluso universitarios, ahora con los formadores de formadores, y su ritmo evidentemente fue más acelerado. No en todos los casos, porque no se puede generalizar, pero me llamó la atención cómo algunos formadores de formadores entendieron muy bien la estrategia de 2 a 3 sesiones, y para la cuarta sesión iban a dar relación tutora del mismo tema que les dio la figura CONAFE, y muchos empezaron a decir, sí, disfruté mucho ese tema, pero yo quiero dar tutoría de mi propio tema, ¿no? Que he creado porque es de mi bagaje cultural, que yo domino, que me apasiona. Y ya crearon temas también ellos en total libertad, pero considero yo que fue de una forma más acelerada a las experiencias que yo había tenido con anterioridad. Aquí pueden ver pues las imágenes. Algunos también eran coordinadores de centros de maestros, algunas también fueron personas de la Subsecretaría de Educación, que se corrió la voz que estábamos llevando a cabo esta práctica, y como estábamos en la capital, pues fueron, de hecho los de la subsecretaría iban en un inicio como observadores, pero les hicimos el comentario que ahí era para ir a vivir la experiencia, y también recibieron relación tutora, y pues ha sido muy gratificante. Aún nos faltan más sesiones para ver qué rumbo va a tomar, pero pues este trabajo ya se está llevando a cabo. Y pues ya para finalizar, pues les comparto que entre los resultados, pues vemos una innovación en prácticas, porque el Estado de México es un estado muy tradicional. Entonces, pese a que este trabajo siempre ha estado ahí al alcance de todos, tiene mayor visibilidad en la actualidad. Y pues lo que llama mucho la atención es el cambio en las relaciones, ¿no? Que por lo regular eran verticales, y ahora vivir la parte de las relaciones horizontales a través del diálogo es algo que se vive de manera real. Y también la cuestión de aprender a amar y amar a aprender, ¿no? De que es válido meter el corazón, la pasión que sentimos por lo que nos interesa de verdad, y lo compartimos con otros en libertad. Y pues les comparto ahí una imagen donde está mi jefe, el doctor Jesús Vargas, que es el subdirector de formación continua, en un proceso de relación tutora con una figura CONAFE. Ellos decidieron apartarse e irse a áreas verdes, y pues costó mucho trabajo llegar a este momento, a que el doctor Jesús pues se fuera convenciendo, quisiera participar, pero él pues nos pone también el ejemplo, ¿no? De mandar obedeciendo, como dice el doctor Gabriel Cámara. Y pues les comparto aquí muchos de los materiales que he utilizado yo para sustentar todo este trabajo. El que me fue de mucha utilidad en un inicio fueron las orientaciones para la gestión de redes de tutoría académica de Santiago Rincón. Pues actualmente también el ABC de la relación tutora, y pues todas las obras del doctor Gabriel Cámara, Comunidad de Aprendizaje, Cómo hacer de la educación básica un bien valioso y compartido, Otra educación básica es posible, Enseñar y aprender con interés, y también el libro último de Santiago Rincón, Liberar el aprendizaje. Muy bien, maestra Reinalda. De verdad que ha sido una presentación muy interesante, muy bonita. Me ha gustado mucho también la frase que usted utilizó sobre, ¿no?, que nos encontramos en pleno siglo XXI y que hay cosas todavía que están muy arraigadas, ¿no? Que eso es lo que tenemos que un poco a poco ir mejorando. Y estoy convencida también que la estrategia de aprendizaje entre pares, pues, ayuda un montón, porque son temas que los estudiantes muestran un interés, es otra forma también de enseñar, ¿no? Yo quería hacerle dos preguntas básicamente. Usted ya con el tiempo que lleva en esa estrategia ya en México,
¿Qué beneficios usted ha observado en los estudiantes, ¿no? Al permitirles que tengan una mayor libertad y que también respeten el ritmo de aprendizaje. Pues resultados he visto demasiados. Cada práctica en diferentes aulas me trae un resultado diferente. A veces pienso que voy a lograr algo y voy descubriendo otras cosas que no imaginé. Por ejemplo, la mejora de la expresión, la metacognición, ¿no? También la mejora de la comprensión lectora, porque acá en nuestro país tenemos pues niveles muy bajos de comprensión lectora, entonces en poco tiempo se mejora. El pensamiento crítico en los estudiantes, se vuelven más curiosos, aprenden a investigar por cuenta propia, empiezan a dudar y a cuestionarse a su alrededor, pero lo veo muy acelerado cuando utilizas esta estrategia comparado con otras metodologías. Y lo mejor es cuando lo haces en libertad. Hay temas que a veces yo no imaginaba que los mismos chicos han propuesto y de verdad que ellos han sido pues mis maestros. Y yo recuerdo a una alumna de una práctica que vi en un intercambio en Zacatecas, que ella eligió La Luna y lo estudió como un poema de Pablo Neruda, como las rimas, el lenguaje poético, pero saltó a estudiar las dimensiones de la Luna, el perímetro, el volumen de la Luna, luego la comparó con otros satélites del sistema solar y vio proporcionalidad. Y bueno, esa chica en esa práctica me abrió el panorama a cómo puedes abarcar diferentes disciplinas de una manera tan significativa. En ese entonces todavía no estaba la nueva escuela mexicana acá en nuestro país, pero definitivamente cuando llegó a nuestro país, muchos de mis colegas estaban en crisis porque decían, ¿cómo que ya no van a hacer asignaturas y que ahora van a hacer campos formativos? Y daba mucha crisis eso. Y como yo tenía la experiencia de relación tutora, pues decía, tranquilo, sí se puede, de hecho eso es lo más normal, lo que debería de ser, porque siempre queremos tener todo aislado. Entonces yo siempre usaba estas experiencias que me habían enseñado los alumnos y ya íbamos viendo todo desde la complejidad, ¿no? Bien, sí, es verdad, yo estoy de acuerdo con usted porque cuando he tenido la oportunidad de poder estar viendo cómo de repente los estudiantes van a enseñar un tema, primero comienzan, pues no es una experiencia nueva, empiezan un poco así tímidos, ¿no? Pero esta estrategia también ayuda mucho en la parte socioemocional porque les permite sentirse más seguros, tienen un pensamiento más crítico, ¿no? También he visto que, por ejemplo, si ellos tenían un tema, pues como que comienzan a preparar ellos mismos sus materiales o buscan otras estrategias para que también sus compañeros o otras personas a los cuales van a tutorear también puedan entender mejor, ¿no? O sea, van buscando ahí como que, a ver, ¿cuál es su estilo de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo va su ritmo de aprendizaje? Entonces, también es como que el propio estudiante se tiene que graduar a lo que también su compañera, pues, ¿no? Va aprendiendo de a poco. Hace poco también estuve en un colegio que hicieron una pasantía, que es el Ramiro Prialé, y había un estudiante que todavía le costaba lo que es escribir, y me quedé maravillada porque su tutora le enseñó la lectoescritura y su tema, que era muy fundamental, que era el sistema respiratorio, ella poco a poco iba adaptando a lo que también su compañera iba aprendiendo, ¿no? O sea, le disminuyó, como se dice, el nivel sin perder el enfoque y la esencia de lo que es el aprendizaje entre pares, ¿no? Bien, y la última pregunta, eh, ¿cómo así usted animó a los docentes a que sigan llevando esta estrategia a sus estudiantes? Pues primero que nada les contaba los resultados, ¿no? Y pues como que ya me hice de cierta fama en la región de que soy una maestra que trabaja diferente.
Entonces también me empiezan a preguntar. Algunas veces he vivido experiencias donde me han como que, ¿cómo decirlo? Como que a veces la autoridad educativa no ha comprendido del todo, porque como es tan avanzado, entonces como que a veces me han dicho, no, regresa a trabajar de manera tradicional o con lo que es común y yo pues ya me resisto, ya no puedo porque esto ya es una manera de ser. Ya. Entonces, algo que sucede es que a veces cuando hay algunos concursos o algunas olimpiadas de conocimientos, pues empiezan a seleccionar a mis estudiantes. Entonces es donde yo les pregunto, ¿por qué si de alguna manera me criticas mi manera de trabajar o me cuestionas a la hora de que se busca un resultado, si los seleccionas o los buscas? Entonces, pues son como las cuestiones con las que he podido llegar a más colegas, ¿no? Porque me empiezan a decir, oye, ayúdame, oye, me interesa. Y pues hay de todo, hay veces que se interesan demasiado, sí, de todos esos se quedan tres o cuatro, pero lo importante es que los que se queden estén convencidos en verdad, porque pues esto te da muchos resultados, pero le tienes que invertir tiempo y esfuerzo en un inicio. Por supuesto que después te reditúa, ¿no? Pero a veces no todos están dispuestos a hacer ese esfuerzo inicial. Muy interesante, sobre todo siempre algo que me ha quedado como es siempre ver los resultados y efectivamente aprendizaje entre pares tiene muy buenos resultados a nivel de lo que se ha mostrado del UGEL 1 y ver, ¿no? Cómo sus chicos van desarrollando capacidades, pero no solamente de manera cognitiva, ¿no? Sino también la parte socioemocional. Muy bien, maestra Reinalda, de verdad que ha sido un gusto poder tenerla en este viernes de comunidades de aprendizaje. Este video va a quedar también guardado para futuras, de repente algún docente, algún equipo directivo que quiera volver a revisarlo. Va a ser de material, un material de mucha ayuda también para que los docentes sigan trabajando por una educación con mayor calidad, que lo que queremos. Y yo desde aquí y todos los que trabajan con nosotros, Roberto, David, estamos muy agradecidos con usted. De verdad que para nosotros es un placer enorme haberla tenido este viernes. No, muchas gracias a ustedes y estoy totalmente a sus órdenes. También en Facebook me pueden encontrar así como está aquí mi nombre, eh, por WhatsApp, lo que necesiten. Estoy totalmente a la orden. Qué gusto compartir y que el intercambio continúe. Ah, ya, a ver, ahí me han lanzado unas preguntas. Gracias, profesora Dianita. A ver, dice. Abel Roca dice, buenas noches. ¿Prioriza más aprendizaje por temas, contenidos y poco las competencias? ¿O cómo va esta relación? Y la segunda pregunta es, ¿por qué se le muestra varios temas para elegir si trabajan en un salón o grado? Trabajan diferentes temas, dice, les agradezco. Hablamos con la primera pregunta, ¿no? Que dice, prioriza más aprendizaje por temas, contenidos y poco las competencias, o cómo va esta relación. Lo que pasa es que yo lo que priorizo es la libertad y el interés genuino, y libertad en serio. Entonces, los programas, los contenidos, esos nos damos cuenta que al final de cuentas se cubren, pero lo esencial es el tema en libertad, ¿no? Transformar pues nuestras escuelas en espacios abiertos, porque muchas veces los temas que ya están impuestos a veces ya ni siquiera se usan en la vida real. Entonces, cuando tú das la libertad al interés genuino del estudiante, pues él va a ir por temas que sí se ocupan en la vida real, ¿no? He visto chicos que han estudiado, por ejemplo, los efectos del uso del celular y que transforma sus hábitos de sueño. He visto chicos que han estudiado, por ejemplo, disfunción renal o diabetes porque tienen familiares enfermos. Entonces, es fantástico. Lo que priorizamos es la libertad. Ah, la segunda pregunta que tenía por acá es, ¿por qué se le muestra varios temas para elegir? ¿No? Dice, si trabajan en un salón o grado.
trabajan diferentes temas? Miren, el mostrar diferentes temas es porque cada tutor va haciéndose de un catálogo. Nosotros usamos lo que nos explica el doctor Gabriel Cámara de la ética. O sea, nadie puede enseñar lo que no sabe. Entonces, lo que tú realmente has estudiado a profundidad, ese es tu catálogo de temas que tú ofertas, ¿no? Entonces, hay personas que tienen dos temas, pero súper estudiados a profundidad que te dan horas y horas, ¿no? Hay personas que tienen más. eh, entonces, es así. Por ejemplo, el tema de fracciones. O sea, yo no les miento, yo tuve 2 años de trabajo tan solo con ese tema, estudiado a profundidad. O sea, estudiarlo en la telesecundaria y también estudiarlo en la universidad con estudiantes de licenciatura y con los estudiantes de maestría. Es increíble para cuánto te da de horas de estudio. Y también lo que yo veo es que a veces no implica si estás en el nivel de educación básica o en el nivel de educación superior. O incluso ahorita he hecho como prácticas en preescolar porque era donde me faltaba. Y a veces un mismo tema que yo trabajé con adultos, está comprobado que se puede trabajar con preescolar. Es también como increíble esto. Y yo tenía muchas dudas de preescolar, de cómo trabajar con preescolar y qué hice, pues ir a preguntarles a expertos, o sea, niños que han tutorado a niños de preescolar. Y fue quien mejor me pudo asesorar, ni siquiera los maestros de preescolar, sino los niños tutores, por ejemplo, de CONAFE, que han tutorado a niños de preescolar. De hecho, el fin de semana estuve en la Olimpiada del Conocimiento de CONAFE. Estuvimos en una universidad y los niños seleccionados lo hicieron en relación tutora. Y como estábamos en una universidad, me decían, qué bien, vamos a tutorar a universitarios. Entonces entra la coordinadora de la Olimpiada y le dice, no, va a ser tu Olimpiada, estamos en una universidad, pero vas a tutorar a alguien de preescolar. Y un niño dijo, híjole, yo nunca he tutorado a nadie de preescolar. Y otra niña le dice, no te preocupes, yo te voy a dar unos tips. Mira, tienes que bajar el nivel, tienes que poner actividades más novedosas y entretenidas. Pero, le decía, pero no se trata solo de cubrir el tiempo y entretenerlo con muchas actividades, es rescatar la cuestión del aprendizaje. Aunque son pequeños, tienes que generar un aprendizaje. De verdad, es fascinante ver cómo se vuelven una especie de mini maestros, ¿no? Que hablan de ritmos de aprendizaje, de estilos de aprendizaje. Son cosas que a veces yo ni siquiera veo en maestros ya formados que hablen así con tal fluidez y dominio. Ok, muy bien, interesante. No me había puesto, bueno, nunca había visto el caso de que alguien asesore a niños de preescolar porque son chiquitos, ¿no? Pero se utilizan, como se dice, ¿no? Estrategias para también poder llegar a los estudiantes más pequeños, ¿no? De parte de un adulto, ¿no? Bien, voy a hacerle esta pregunta que lo hace este Roberto. Bueno, dice, desde su experiencia en el aprendizaje en libertad como entidad formadora de formadores, dice, ¿cómo logran armonizar este enfoque pedagógico con las exigencias del currículo oficial? Es decir, considerando que el Estado establece contenidos específicos, competencias y habilidades que deben desarrollarse. ¿Qué estrategias implementan para cumplir con estos requerimientos curriculares sin comprometer los principios del aprendizaje libre y autónomo? Y bueno, vamos con esas dos preguntas y luego le hago la siguiente pregunta que también viene. Claro, pues miren, desde formación continua, en la actualidad se nos solicita la formación docente situada. Entonces es nuestra obligación brindarla. Y también en formación continua actualmente tenemos un desafío que es el acompañamiento, o sea, generar estrategias para una nueva mirada hacia el acompañamiento pedagógico, porque estamos transitando de que antes se entendía acompañamiento como fiscalización. Entonces nosotros tenemos que generar estrategias para que los maestros en servicio entiendan que estamos viviendo una nueva era, que ahora lo importante es el acompañamiento pedagógico. Entonces yo les empecé a hablar de las bondades de la relación tutora
y que realmente tú trabajando relación tutora brindas una formación docente verdaderamente situada porque te adaptas a la persona, a las necesidades, a los intereses y al contexto, pero también estás llevando un acompañamiento pedagógico. Entonces es tan integral, pero evidentemente hasta que lo vivieron de manera práctica fue cuando lo entendieron, porque aunque yo les daba muchas experiencias y explicaciones, pues se quedaba como una anécdota, como algo, pero ya cuando lo vivieron de forma práctica fue cuando lo comprendieron. Entonces los compañeros de formación continua pues ahora lo entienden también como el ganar-ganar que les decía, porque ellos necesitan practicar para fortalecer y ahora yo los cuestionaba, ¿por qué no vamos directamente con docentes de educación básica? Tú practicas la relación tutora, estás dando acompañamiento, pero ya estás capacitando a docentes frente a grupo, ¿no? Entonces estamos haciendo nuestro trabajo, tal vez de una manera diferente, pero estamos dando el resultado que se espera y en menor tiempo incluso. Bueno, esta última pregunta que también formula Roberto es, ¿cómo equilibran la flexibilidad y espontaneidad del aprendizaje en libertad con la estructura y objetivos que demanda el sistema educativo formal? Pues lo equilibramos por, em, hemos hecho como acuerdos de reunirnos los jueves cada 15 días y sí tenemos que poner un horario, ¿no? Entonces, pero como ya somos formadores de formadores, pues adaptamos el tiempo. Sí, sí colocamos pues una agenda y horarios para la práctica. Pero pues nos adaptamos a ese horario. Tenemos que acelerar. No es como cuando estaba con los estudiantes de educación básica que podía estar todo el día del aula y si me quedaba hasta en la tarde y si no iba el fin de semana. Acá sí me tengo que guiar por una agenda pues de común acuerdo y por horarios. Pero en esos horarios tiene que haber libertad. Excelente. También aquí he estado anotando algunos puntos claves que también me va a ayudar a permitir seguir el asesoramiento, sobre todo con las docentes, ¿no? Darle como que esos tips para que ellas puedan seguir aplicando, cómo esta estrategia también ayuda al ritmo y libertad de aprendizaje también. Interesante este tema. También tenemos de invitada a la profesora Diana Polinario. Ella es una docente que pertenece a la UGEL 1, ella es del Colegio Miguel Colina Marie. Y también quería preguntarle, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la reacción, qué comentario tiene ante este tema que también ella, bueno, ha escuchado de usted, ¿no? Porque también usted le está ayudando un montón para que cada vez su práctica docente le vaya mucho mejor. Buenas noches. Buenas noches. Realmente estoy muy motivada con la experiencia de la profesora Reinalda porque me doy cuenta cómo esta comunidad está creciendo mucho. Y básicamente lo que ella comentaba pues es algo que yo también lo he vivido y que es una experiencia muy bonita porque es muy enriquecedor y reconfortante saber que tus alumnos aprenden, ¿no? Que al principio la metodología cuesta un poco, ¿no? Porque es dedicarle tiempo, pero saber que esto se está aplicando en diferentes países, pues es una sensación muy agradable, ¿no? Y ver que también muchos chicos están aprendiendo. No, yo realmente estoy muy impresionada con lo que ha comentado la profesora Reinalda y sobre todo lo que uno va aprendiendo. Y como bien ella dice, el aprender a aprender, ¿no? Y el de compartir también nuestras experiencias y aprender libremente, que es lo que busca esta metodología, ¿no? El intercambio continúe. Hay que seguir intercambiando tips. Yo feliz desde acá, desde México. Muchas gracias, profesora Reinalda. Ha sido, como le digo, nuevamente un gusto poder tenerla aquí, que comparta las experiencias. Esperamos también tenerla en un próximo viernes de comunidades de aprendizaje. Y bueno, ahora sí, hemos acabado con las preguntas del público. Bueno, mis preguntas también extras que he podido hacer, que me va a permitir seguir con mi asesoramiento para las docentes.
Y ahora, bueno, es el turno de la profesora Diana. Como les había comentado, ella trabaja actualmente en el Colegio Miguel Colina Marie, que pertenece al distrito de San Juan de Miraflores. Ella el año pasado llevó la estrategia, estaba con la promoción, con sexto. Bueno, ahora ellos ya han ido a otro colegio, pero actualmente este año ella se ha hecho cargo del aula de quinto A y también nos va a compartir un poco de los aprendizajes que ha tenido con esta estrategia. Adelante, profesora Diana. Buenas noches con todos. Mi nombre es Diana Polinario y soy profesora del Colegio Miguel Colina María, ¿no? Donde nosotros aplicamos la estrategia el año pasado. Yo les voy a comentar un poquito de cómo fue que llegó la estrategia al colegio y cómo la hemos ido aplicando y la continuamos aplicando este año también. Esta estrategia empezó con la llegada del equipo de Roberto. Nosotros éramos 12 profesores que estábamos interesados en aplicar esta estrategia. No sabíamos en qué consistía la estrategia de la EP, pero después de la capacitación de que nos mostraron un poquito cómo era el aprender libremente sobre todo, entonces nosotros estábamos motivados a aplicar esto dentro de nuestras aulas. A nosotros nos realizaron la tutoría. Cuando ellos llegaron, aplicaron la tutoría con los profesores. Nosotros aprendemos un tema, libremente nos dieron un catálogo de temas y elegimos un tema. Al nosotros elegir y aprender ese tema, nos convertimos en tutores y nosotros éramos los que realizábamos la tutoría a nuestros alumnos. Entonces ahí empezó todo. Iniciamos 12 profesores que luego esto pasó a las aulas y en las aulas nosotros explicábamos a los chicos, a los alumnos, en qué consistía este proyecto. Se aplicó en las aulas de sexto grado. Empezamos con un alumno al cual le dábamos un catálogo de, de temas, ¿no? Que en este caso eran, por ejemplo, eran temas relacionados a desarrollar las competencias en las diferentes áreas. Por ejemplo, teníamos el tema ante la ley, el cumpleaños, el ladrón de plumas, el televisor, ¿no? El triángulo, la germinación, que eran justo temas que se relacionaban con lo que nosotros impartíamos dentro de las clases. Nosotros explicábamos a los chicos que ellos iban a empoderarse con uno de los temas libremente. Ellos escogían cualquiera de estos retos, de estos desafíos. Cuando ellos ya interiorizaban muy bien el desafío, se convertían en tutores y estos tutores hacían la tutoría a otros niños que deseaban aprender el mismo desafío que ellos ya tenían. Empezó uno por uno, fuimos creciendo porque empezó un alumno que ya se había empoderado con un desafío y luego de ello aprendía otro. Tanto así que hicimos un esquema en el aula con toda la lista de los chicos y cada uno iba marcando el desafío que ya tenía aprendido, ¿no? Al final todos terminaron con 9 desafíos aprendidos en el transcurso de todo el año. Y ellos al aprender este desafío querían compartirlo también con otras aulas. Entonces, sexto grado ya tenía todos los desafíos aprendidos y lo compartía con sus alumnos de cuarto. Quinto grado también estaba aplicando la estrategia, entonces decidimos bajar a las aulas de cuarto. Estos desafíos, si bien es cierto, tenían un nivel, pero este nivel se podía adecuar dependiendo de las habilidades de los chicos. Entonces, los temas del televisor se podían reajustar. Y el niño llega a poder darse cuenta de que ellos mismos, al momento de interactuar con los chicos, con los compañeros, se daban cuenta a qué nivel debían de explicarle, ¿no? Entonces ellos mismos te comentaban y te decían, profesora, tal alumno, por ejemplo, en el tema del cumpleaños, ellos tenían que averiguar cuántos días tenían hasta la fecha, cuántos días de nacido tenían hasta la fecha, ¿no? Entonces tenían que utilizar la multiplicación, tenían que utilizar las sumas, ¿no? Y ellos decían, yo le he enseñado, por ejemplo, yo no le enseñé el cumpleaños, solamente cuántos años tiene o cuántos meses,
¿no? E iban adecuando así el nivel de los desafíos. Entonces la experiencia fue muy enriquecedora porque luego de eso cada alumno se sentía libre de poder aprender lo que él quisiera. Él era libre de elegir el desafío que deseaba aprender. Y los niños se sentían más libres también de poder enseñar, ¿no? Ya iban ganando más confianza, mayor autonomía, porque después que ellos aprendían el desafío también lo compartían. Lo compartían a través de una exposición, a través del DPA, que era la demostración pública de lo aprendido, donde ellos contaban un poquito la experiencia de lo que habían vivido, ¿no? Cómo se habían sentido con el tutor, cómo los trataba el tutor, qué habían aprendido, para qué podían utilizar este nuevo aprendizaje y qué otros desafíos les gustaría aprender. También surgió ahí la motivación en ellos mismos de poder plantear sus propios desafíos y ellos traían al aula algo que habían investigado en casa y que también deseaban compartir. No, por ejemplo, el desafío de poder aprender una canción, un poema que ellos mismos habían creado en casa y entonces enseñaban cómo era un poema, qué partes tenía un poema, ¿no? Entonces ellos mismos se motivaban. Y como ya teníamos nosotros la población de sexto grado, la población de quinto grado y también estábamos entrando en la población de cuarto grado, para una actividad planteamos que todo esto no se quede solamente en nivel de estudiantes, sino también realizar un puertas abiertas para compartir este aprendizaje con los padres y que sea el alumno quien esta vez enseñe al padre de familia. Por ello es que nosotros en el Día del Logro planteamos realizar esta actividad. En esta actividad el alumno le mostraba el catálogo de desafíos que ella tenía y el padre era quien elegía el desafío. El padre realizaba los mismos pasos que el alumno había realizado dentro del colegio. No, le enseñaba primero algo muy bonito del aprendizaje entre pares, es que te, te brinda la seguridad y la confianza para tener un aprendizaje libre. Ellos inician con algunas preguntitas de rompehielo para conocer al tutorado. Le preguntan cuál es tu nombre, de repente lo que te gusta hacer, ¿no? ¿Cuál es tu comida favorita? Y así se iban conociendo, ¿no? Iban desarrollando también habilidades. Entonces los padres realizaban la misma dinámica y los padres aprendían libremente el tema que querían, ¿no? El desafío que querían. Igual también terminaban con la exposición de su DPA, ¿no? Con la exposición pública de lo aprendido. Entonces nosotros en el patio nos ubicamos en todo el patio, como éramos ya muchas personas, empezamos 12 profesores y ya éramos una gran cantidad. Aquí, por ejemplo, en las imágenes se puede ver que en este caso el alumno estaba haciéndole practicar, dándole los tips o las orientaciones para que el padre de familia pueda realizar su DPA, ¿no? De repente brindándole algunas recomendaciones al momento de tener seguridad al exponer, explicándole cómo debía de exponer, cuáles eran los pasos, cómo tenía que pararse, ¿no? Si se le escuchaba bien, modular la voz. Entonces ellos ya se habían convertido en expertos y les daban las sugerencias necesarias antes de la exposición y también se les brindaba el tiempo para que puedan preparar al padre de familia. Y luego de esto terminamos con aproximadamente 160 personas que aplicaron el proyecto. Eran aproximadamente 80 alumnos y que pudieron demostrar lo aprendido en ese momento. Y el padre pues se sintió libre de poder realizar o participar de esta estrategia, ¿no? Donde cada uno de ellos al final pudo realizar su DPA, pudo lograr un aprendizaje y también este año lo seguimos aplicando, ¿no? Este año ya me toca trabajar con alumnos de quinto grado que el año pasado estuvieron en cuarto justamente recibiendo esta estrategia y ahora nosotros de quinto grado, nuestra propuesta es seguir bajando a grados menores, trabajar con cuarto grado y así sucesivamente ir bajando con los grados más pequeños, ¿no? También este año se está planteando trabajar con el libro del ministerio,
¿no? Con el libro de comunicación del ministerio. Entonces estamos tratando de vincular eh, todas las habilidades posibles para que los niños puedan desarrollar la autonomía, la confianza en sí mismo. Este es un proyecto muy bonito porque al final se puede evidenciar que los alumnos llegan a desarrollar muchas habilidades, no solamente académicas, sino también habilidades sociales, como la empatía, la colaboración, ¿no? La paciencia también. Y es algo que los mismos chicos se acostumbraron al día a día. Nosotros utilizábamos, por ejemplo, las horas de tutoría, algunas horas de plan lector, y los mismos chicos interiorizaron tanto este proyecto que les gustaba realizar el aprendizaje entre pares. Y de repente dentro de las actividades, dentro de las clases, los mismos chicos te decían, Miss, he aplicado el aprendizaje entre pares porque mi compañero no había comprendido el tema. Entonces yo se lo expliqué, ¿no? Se lo expliqué sin darle la respuesta, porque eso también es parte de lo que es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje entre pares es una estrategia muy bonita que al final el alumno logra desarrollar tantas habilidades que al inicio uno piensa que es muy difícil, ¿no? Porque es un camino que tenemos que ir andando y al final se ven los resultados. Y fue una estrategia muy bonita que al final muchos padres quedaron muy impresionados, también muy agradecidos y sorprendidos por el potencial que tenían los chicos, porque justamente esta estrategia les ayudó a tener mucha más confianza, ¿no? Y aquí hay una foto donde estamos todos los profesores que habíamos aplicado el proyecto, junto con el equipo de AEP, que siempre estuvo asesorándonos y guiándonos, y con todos los chicos de quinto y sexto grado, con los padres de familia en el colegio, ¿no? En ese día de puertas abiertas donde se presentó el proyecto. Eso es en cuanto yo les puedo compartir acerca de mi experiencia, yo sí los invitaría a todos ustedes a aplicar esto porque es una experiencia muy enriquecedora donde al final uno como maestra se siente orgullosa de que los chicos puedan lograr y desarrollar muchas habilidades, ¿no? Empoderar también a aquellos niños que quizá sean un poco más tímidos, les falta un poco más de seguridad y ver esos cambios al final a uno como profesora la motiva mucho a poder seguir aprendiendo y seguir buscando más estrategias para que los chicos puedan desarrollarse. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Diana. Yo recuerdo que el año pasado nosotros, el equipo de asesores, fuimos al colegio Miguel Colina porque tienen un excelente plano docente. La verdad, todos los profesores que están ahí son a uno. También la directora María Teresa también es lo máximo, siempre apoyando a lo que es innovación total, María Teresa Aguirre, y lo cual siempre nos abrió las puertas. Este año el Colegio Miguel Colina está como colegio faro, quiere decir que son uno de los pioneros para seguir llevando esta estrategia a más colegios, que es la idea, y que también todos conozcan esta bonita propuesta. Como dicen, ¿no? No solamente puedes enseñar a otro estudiante, también puedes enseñar a tus padres. Algunos estudiantes me comentaban, estoy haciéndole una tutoría a mi hermanita, a mis papás, a mis abuelitos, ¿no? Entonces, esa estrategia va para todos. Y aquí todos también pueden ser tutores, porque por ejemplo, si yo tengo una receta de una comida que tiene ingredientes que nadie conoce, también lo puedo compartir con otra persona. Si sé de algún deporte, también todo es válido, todos los temas, siguiendo, por supuesto, el ciclo de la tutoría. Bien, profesora Diana, yo le voy a también hacer algunas preguntas y de repente si es que hay algunas preguntas del público también. Por ejemplo, durante su desarrollo de la tutoría en el aula, ¿qué estrategias usted ha utilizado? ¿Qué estrategias concretas, ¿no? Para poder atender a estudiantes que avanzan a ritmos muy diferentes. Por ejemplo, sabemos que hay niños que de repente aprenden demasiado rápido, pero hay otros que demoran en el proceso. ¿Qué estrategias usted ha observado, ha utilizado que le ha funcionado?
Yo creo que una estrategia podría ser el confiar en el alumno, porque yo también en algún momento cuando apliqué esta estrategia dentro de mi aula tenía alumnos con diferentes estilos de aprendizajes, ¿no? Tenía un alumno inclusivo y él se sentía muy confiado de querer aprender algo nuevo. Por el contrario, yo también confieso que yo tenía temor de cómo iba a reaccionar, de repente si el compañero no le iba a tener mucha paciencia, de repente si por ahí se iba a frustrar un poco, entonces estaba muy pendiente de cómo iba a ser su reacción, ¿no? Sorpresa fue para mí porque al ser un aprendizaje libre, él decidió qué cosa aprender, entonces él escogió lo que a él le gustaba y escogió, me acuerdo yo, el tema del televisor. Fue el primer alumno en aprender el desafío del televisor y lo aprendió tan bien que era el único que enseñaba a todos sus compañeros. Pero como la estrategia es una estrategia que genera vínculos, entonces él se sentía muy libre. Y yo creo que como docentes a veces nos preocupamos mucho por el alumno o pensamos que quizá no va a lograr a desarrollar una habilidad, pero yo creo que el confiar es muy importante, ¿no? El confiar. Y si nosotros vemos que por ahí quizá el alumno necesita que adecuemos algo, lo podremos hacer, pero primero darle la libertad para que él se sienta cómodo y en base a eso poder nosotros eh, dosificar quizá el nivel de la actividad, ¿no? Porque el mismo alumno se va a sentir libre y se va a sentir acogido si es que nosotros le brindamos todas eh, no lo limitamos, ¿no? No hay que limitar al alumno, ¿no? Brindarle todas las estrategias, la ayuda, siempre estar supervisando, preguntarle cómo se siente, si está bien, cómo se ha sentido. Por ejemplo, en el alumno que te comento, él le gustó tanto el desafío que en algún momento pasaron muchos días y no quería aprender otro desafío más porque él se sentía empoderado con eso y él quería seguir enseñando a otros. Y él era uno de los que me comentaba y me decía, profesora, vamos a ir a cuarto grado a enseñar el desafío, ¿no? Porque él se sentía muy cómodo enseñando a otros niños, cosa que de repente al inicio yo tenía temor de cómo iba a ser su desenvolvimiento, ¿no? Pero el profesor como guía, como apoyo siempre tiene que estar y siempre le tiene que brindar pues todas las herramientas necesarias, ¿no? Al alumno para que entre en confianza. Sí, efectivamente, una parte fundamental también que yo comparto contigo es darle la confianza y la seguridad al estudiante, ¿no? Porque si partimos de ese punto, el niño en este caso se va a sentir también que lo está haciendo bien, ¿no? Y hay un lema que también se utiliza mucho, no hay tutoría perfecta y no hay tutoría mala. Todas las tutorías son especiales, son bonitas y siempre hay como que un momento también de reflexión, ¿no? Que hace el estudiante en donde dice, yo tal vez yo no apliqué esta pregunta en esta tutoría, porque siento que me olvidé, pero en la siguiente tutoría lo voy a hacer, ¿no? Y así poco a poco hasta que también se vaya adaptando y apoderando más del tema, ¿no? Que ha decidido tutorar. Bien, la siguiente pregunta es, que le hice también a la maestra Reinalda es, ¿qué beneficios has observado tú en tus estudiantes, ¿no? Que al hacer estas tutorías les ha permitido tener mayor libertad, ¿no? Y que cada uno de ellos también respete su ritmo cuando hacen una tutoría, ¿no? Cuando todos tenemos diferentes estilos también de aprendizaje. Sí, justamente al final de esta tutoría y ayer, perdón, el año pasado al finalizar el año y al compartir esta experiencia con los papás, nos dimos cuenta que los beneficios son muy visibles. Al final nosotros podemos observar que los alumnos tienen mayor autonomía, tienen mejor autorregulación de sus emociones, confianza en sí mismos, ¿no? Especialmente en aquellos alumnos que se sentían inseguros al inicio, porque había muchos alumnos que deseaban participar,
de la estrategia, pero otros todavía se sentían un poco inseguros. Entonces, dentro de la estrategia, utilizamos al tercer integrante dentro de la tutoría, que era el observador. Entonces, el observador se encargaba de participar de una dinámica de tutoría y observaba cómo era la secuencia, ¿no? Para brindarle más seguridad. Y cuando ellos ya se sentían motivados, seguros, empezaban a realizar una tutoría, ¿no? Empezaban a ser tutorados por un alumno más. También se desarrolló mucho lo que es las habilidades socioemocionales, ¿no? Como la empatía, la colaboración y, como te decía, la paciencia, porque ellos en algún momento también a veces se frustraban porque no sabían cómo llegar al alumno, cómo llegar a su compañero, y en ocasiones me decían, profesora, es que no me entiende. Entonces yo les decía, a ver, pero ¿cómo le puedes explicar esto? ¿O cómo te lo explicarían a ti? ¿O puedes utilizar de repente material concreto? Entonces se le daba algunas facilidades y estrategias para que ellos mismos puedan elegir con la que se sientan más cómodos y trabajar en base a ello, ¿no? También al finalizar el año, esta, esta estrategia se vio reflejado en el rendimiento académico de los chicos, ¿no? Ya que la estrategia permite que todos logren avanzar de acuerdo a su propio proceso, a su propio ritmo. Hay tutorías que se terminaban en un día, habían tutorías que se terminaban en dos, no, o en tres. Entonces cada uno avanza a su propio ritmo. Y algo muy bonito fue también que se genera un clima más positivo, no solamente en el aula, sino también en la institución, porque como ya se vinculan otras aulas más, entonces el clima institucional es más positivo, los estudiantes se sienten más acompañados, más motivados para poder venir al colegio, participar, ¿no? Y trabajar pues esta, esta actividad. Sí, es verdad, hay muchos cambios positivos que se observan, ¿no? A lo largo del año que vas desarrollando cada tutoría, ¿no? Vemos alumnos eh, con más capacidades en el lado emocional, sobre todo en ello cómo se relacionan también con otros estudiantes, ¿no? A veces hay alumnos que son muy tímidos, pero cuando les estás o cuando ellos están desarrollando una tutoría, vemos cómo sale, ¿no? Ese lado reflexivo, el lado de la empatía, que también se ve bastante, la paciencia sobre todo, ¿no? Ya te pones un poco a comprender cómo las personas que te dan un tema también tienen mucha paciencia, ¿no? Y nos enseñan también con mucho amor, ¿no? Con mucho cariño. No sé si hay alguna pregunta del público. Para terminar, profesora Diana, ¿qué tips les daría a las docentes que están comenzando, por ejemplo, la estrategia de aprendizaje entre pares? Porque sabemos ahorita que los colegios faros están realizando pasantías a colegios que no ha llegado todavía la estrategia, pero sí cada vez son más docentes, ¿no? ¿Qué tips les daría a aquellas docentes? Yo les podría recomendar que siempre estén pendientes de poder guiar a los alumnos, siempre estar monitoreando que la estrategia se esté desarrollando de manera correcta y seguir los pasos, ¿no? Y yo creo que las preguntitas rompehielo, que son las primeras al iniciar la tutoría, son muy importantes, porque las preguntas rompehielo hacen que los niños empiecen a generar vínculos antes de desarrollar la estrategia. No, bueno, dentro de la estrategia, pero antes de enseñar el desafío. Entonces, el generar vínculos ayuda muchísimo a que el alumno entre en confianza. Y a partir del vínculo, el aprendizaje ya se puede dar mucho más fácil, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Siempre empezar con las preguntas rompehielo, ¿no? Para poder empezar a generar los vínculos. Muy bien, profesora Diana. Sí, efectivamente, cuando a veces las docentes me preguntan si las preguntas de vínculo tiene que haber algo con el saber previo del tema, no.
porque siempre para poder lograr una conexión con nuestro estudiante, podemos hacerle preguntas muy básicas, ¿no? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Eh, de repente tienes algo, te gusta algún deporte, ¿no? Y de repente ahí pueden encontrar cosas en común. Una vez que ya hayan hecho ese pequeño vínculo, pues la tutoría les aseguro, como también dice la profesora Diana, les va a ir excelente. Bien, profesora Diana, muchas gracias por el espacio brindado el día de hoy. Esperamos tenerla nuevamente en otro viernes de comunidades de aprendizaje. Le invito a que siga desarrollando esta estrategia con ahora sus alumnos de quinto grado. Ya estaré yendo a visitarlos también para ver cómo va el proyecto. Y bueno, desde acá le mando un gran abrazo a la distancia. Saludos también a la directora y nuevamente les invito a que puedan seguir la página de comunidades de aprendizaje. También por los grupos de AEP, también cuentan con mi asesoría para poder ayudarlos. Estoy, como se dice, me encanta esta estrategia y por supuesto siempre pendiente de poder ayudar y asesorarlos. Muchas gracias, profesora Diana. Gracias, gracias. Listo. Muy bien, entonces, hay una pregunta. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, profesora Diana, antes de cerrar, dice Agustín Asm- Asmestar, dice, estimadas colegas, yo soy docente de la UGEL Suyano, profesor Agustín. Una pregunta. Yo trabajo, dice, tutoría entre pares y estoy trabajando en horas de plan lector. ¿Qué estrategias puedo utilizar para trabajar la comprensión lectora con mis estudiantes sin mejorar? ¿Qué, qué estrategia le podría brindar profesora Diana? Bueno, yo recuerdo mucho, el año pasado yo trabajé eh, una lectura muy bonita, muy sencilla, que también lo utilizamos con los chicos pequeños y también con los padres de familia. Es una lectura que se puede adaptar, que es El ladrón de plumas. Y con el ladrón de Mm, plumas podíamos realizar una lluvia de ideas, ¿no? Observamos la portada, el título, las ilustraciones, creamos preguntas generadoras, ¿no? Si habíamos vivido, habíamos visto de repente al animal que aparecía en la historia, buscábamos palabras que de repente los chicos no podían, no conocían, ¿no? Para ampliar el vocabulario y realizábamos también algunas actividades lúdicas, porque dentro de esta actividad, dentro de este desafío, los chicos también realizaban una secuencia de imágenes, ¿no? Entonces, dentro de todo este proceso, ellos iban desarrollando la habilidad de comprensión lectora, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría mucho este pequeño texto, que es un texto sencillo, pero es se le puede extraer muchas estrategias, ¿no? Se puede trabajar mucho con este texto y que a los chicos les gusta mucho, tanto chicos pequeños, de grados pequeños, como de grados más altos, ¿no? Incluso los padres de familia, que también lo trabajamos con ellos. Efectivamente, el texto de Ladrón de Plumas es un desafío, es un cuento mexicano que es un desafío que el año pasado, recuerdo mucho, fue muy pedido porque el mismo nombre llama la atención y porque también la manera en que se presenta el texto, como dice, es un poco lúdico, porque no se trata de poder ordenar el cuento. Y también ahí un poco entra lo que es los saberes previos de, eh, por ejemplo, qué son los géneros literarios, qué componentes tiene el cuento, ¿no? Entonces ahí como que los chicos recordaban, ¿no? Y sobre todo porque también primero te permite poder crear un cuento y luego saber de qué trata el cuento. Y ahí también hay, como que se dice, es muy bonito, en verdad que sí. Bien, profesora Diana, fue contestada la pregunta. Creo que ya no hay más preguntas al respecto y creo que ya no.
ver, voy a revisar. No, creo que ya no. Ok, bien, ahora sí, damos por finalizado este webinar. Nuevamente agradecer, gracias a todos los que se han conectado. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, profesora Diana. Un abrazo y nos vemos en el siguiente viernes de comunidades de aprendizaje. Hasta luego.